Esta es una Navidad plagada de noticias del doblaje de One Piece en latino, y todas frescas. Te voy a dejar de este lado un índice donde vas a poder ver todos los temas de los que vamos a estar hablando, así como también los minutos. Y arrancamos con el tema de la dirección. Como les dije en el video de noticias pasadas, Daniel Lassi muy probablemente no va a estar dirigiendo la serie. No solamente lo digo porque le pregunté directamente, se deslinda de dirigir la serie de One Piece después de la parte de Marineford. Y yo sé que en ocasiones él nos ha negado, como por ejemplo en otros proyectos, que él va a ser el director, pero en esta ocasión sí le creo que no lo vaya a hacer, ya que las filtraciones que me han pasado en diversos medios justamente recalcan la teoría de que él no va a estar en la producción de One Piece serie. Pero ¿quién sí va a estar? Vamos a la siguiente noticia. ¿Recuerdan que también les dije que Toei estaba haciendo una terna y que quería esperar hasta que me dijeran bien y definieran qué es lo que se trae entre planes Toei Animation? Bueno, les comento. Tres frentes están poniendo sus respectivos directores con su estrellita y poniéndolos como candidatos para dirigir este proyecto de One Piece en latino. Y como un buen póker de negocios, quien puso la terna fue primero Toei con Arturo Castañeda y Lalo Garza. El candidato que están dando los actores es Cataño, Arturo Cataño. Pero Candiani también está entrando en esta terna y él está poniendo su carta maestra, que es Rodrigo Acevedo. Como ustedes lo escucharon bien, nuestro querido Kaku e hijo de Patricia Acevedo muy probablemente podría llegar a dirigir el proyecto de One Piece en latino. Estos son los candidatos que proponen cada parte. Estos son los posibles que podrían llegar a dirigir este proyecto. Algunos los hemos escuchado como actores de doblaje, pero no sabemos si son buenos directores, y viceversa. Algunos los hemos escuchado como buenos directores y no sabemos cómo podrían estar en este proyecto de One Piece en latino. Así que les pido paciencia, todavía no enciendan sus antorchas y esperemos a ver quién se decide que va a tomar las riendas de este cereal con leche llamado One Piece. Siguiente noticia. ¿Recuerdan que les había dicho que Toei está muy interesada en hacer lo posible para que el proyecto de One Piece en latino siga existiendo, ya que vieron que trae muy buenos números, muy buena recepción de los fans y también muy buenos pulgares levantados? Por lo que me acaban de filtrar que Toei va a invertirle todavía más presupuesto a este proyecto de One Piece aquí en Latinoamérica. Y prueba de esto, ojo, esto es un pensamiento, esto es lo que dice el filtrador, aún no hay nada escrito, aún no hay ningún contrato, nada, solamente estoy diciendo los planes, pero no hay nada firmado sobre papel ni piedra. Y es de que quieren llegar por lo menos con el doblaje a la saga de los Yonko. Y expresan que One Piece tiene el potencial para en Latinoamérica convertirse en el sucesor de lo que fue Dragon Ball. Esto lo dejo directamente a su discreción. Puede ser que tengamos opiniones diferentes tú y yo, pero estos son los planes de Toei. Busca reforzar la región con un anime como tal, porque Dragon Ball la verdad es que últimamente ha dejado mucho que desear. No era el monstruo que era hace unos años, y están queriendo invertir todo el presupuesto en One Piece para ver si pueden formar un nuevo monstruo para las nuevas generaciones. Y sobre el tema de Netflix y Crunchyroll, aún se mantiene el contrato de exclusividad con Netflix. Todavía lo que les comentaba en su momento de lo de live action no va a pasar. ¿Por qué? Porque todavía faltan varios meses. Pero lo que sí acaba de suceder es que en 6 meses se termina este contrato de ciertos episodios, por lo que van a estar libres para tomarse en ciertas plataformas. No sabemos quién vaya a tomarlos, es muy pronto para decirlo, pero si vemos a cierto rollito crujiente sirviéndose en bandeja de plata episodios de One Piece doblados al latino, creo que vamos a saber que por ahí va el destino de One Piece. Así que esperemos a ver quién va a tomar los episodios doblados de One Piece en latino después de 6 meses que se acabe el contrato de exclusividad con Netflix, así como también saber si Netflix va a renovar su contrato. Todo apunta que este año 2023 va a ser el año de One Piece. Pero de todas esas noticias, dime tú qué opinas. ¿Te sirvieron? ¿Quieres que Lassi sí se quede como director?
alguien de la terna te interesa que tome el proyecto? ¿Qué piensas de que Toei va a invertir más presupuesto en la serie? O en su defecto, ¿crees que Crunchy tome los derechos de los capítulos pasados de One Piece una vez que se libere el contrato de exclusividad? Déjalo abajo en los comentarios. Chiquillas, este video se está estrenando en este día de Nochebuena. Espero sinceramente que pasen una feliz y bonita Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Y si no pueden en compañía de sus seres queridos, pongan un capítulo de One Piece, siempre los va a alegrar. En lo particular, siento que ha sido un año muy productivo para mí en YouTube y estoy muy agradecido con todos ustedes. Creo que más que un video de noticias de regalo que les doy por Navidad, en realidad el verdadero regalo es de ustedes a mí por ver todos los videos en la plataforma. De nueva cuenta les quiero agradecer y por favor decirles que pasen una hermosa y bonita Navidad. Nosotros nos estaremos viendo hasta la otra semana, antes de Año Nuevo, con más videos y contenido interesante para ti. Pero por el momento, tomámonos unos días y celebremos esta bonita fecha. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal que con su apoyo nos ayudan a mejorar en todos los equipos para traerte a ti mejores videos. Muchísimas gracias por ver este video, mi nombre es Hikarino y como siempre, ¡Feliz Navidad!